Hola a todos, bienvenidos al podcast de Perspectiva Circular. Es un espacio donde exploramos cómo integrar modelos sostenibles y de economía circular, así como casos de éxito en la industria y estrategias de mejora continua, tendencia e innovación en la industria. Este es un podcast, es una iniciativa del Sector Nacional de Plásticos en conjunto con el Centro de Producción Más Limpio. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes de la región, uno de los sectores más dinámicos y productivos de la región, el sector vestuario y textiles. Entonces, para eso pues nos acompaña Andrea Hernández. Andrea Hernández es directora de Asuntos Ambientales en Vestex, que es la Asociación de Vestuarios y Textiles adscrita a Hexport, para conversar sobre normativas, certificaciones, casos de éxito, de la trazabilidad, las oportunidades y los desafíos que llevan pues el sector de textil aquí en Guatemala. Entonces, pues bienvenida Andrea, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eddie, y gracias al sector de Covaplast por hacernos esta invitación. No, pues muchísimas gracias a ustedes por aceptarla. Ya hemos tratado pues diversos temas para contarte un poquito del podcast. Hemos ido con diferentes sectores, hemos estado con diferentes gremiales, con diferentes asociaciones, tanto en agroindustria, con recicladores, con proveedores de servicios ambientales. También estuvimos con desechos peligrosos y ahora pues eso es el sector que creo que mayor representación tiene de exportaciones aquí en Guatemala. Entonces era muy importante que pudiéramos pues abordarlos para que pues nos expliques un poquito cómo está conformada el sector, cómo se proyecta, y que nos comentes un poquito de tu experiencia en Vestex, qué ha sido tu trayectoria y cómo ha ido evolucionando esto durante los años. Ok, muchas gracias. Pues para comentarte un poquito, yo empecé en Vestex desde el año 2011. Empecé haciendo pasantías. Cuando ingresé a Vestex, empecé trabajando en todos los temas de comercio internacional. En ese momento era como el boom de negociaciones comerciales. Entonces empecé apoyando con el tema de la negociación con la Unión Europea. Todavía logré entrar al final de la negociación. Vimos temas de Ecuador, Perú, y conforme fui trabajando y conociendo el sector, pues también me pude dar cuenta que el DR-CAFTA es el acuerdo comercial que pues más importante para el sector, para que mayor impacto tiene. Para poder comprender a un sector tal cual y poder entender cómo funciona en el comercio internacional, necesitamos conocerlo más a fondo. Y fue ahí donde empecé a conocer que este sector no es solamente como lo conoce la gente en la maquila. Realmente este sector ha evolucionado muchísimo. Ahora nosotros somos muy orgullosos en decir que somos la industria de vestuario y textiles, porque nosotros trabajamos todo el clúster. Estamos conformados desde las empresas que hacen la hilatura, las empresas que hacen el tejido, los acabados, el teñido, la confección, hasta los acabados finales de la prenda. Realmente las prendas en Guatemala se exportan ya empacadas, ya con precios, solo para que se distribuyan y se coloquen en los racks en las tiendas. Y esto es algo que yo cuando empecé a trabajar en Vestex no entendía. Al final es una industria que genera mucho empleo. Por lo general en Guatemala no tenemos el concepto que la industria de vestuario textiles es la más fuerte del país, pero realmente es el principal exportador. El año pasado cerró exportaciones con $1.900 millones. Genera más de 50,000 empleos formales. Entonces solo eso te da a entender el impacto que tiene la industria en este país. Y conforme fui trabajando con el sector, empezamos a ver con mi jefe, que es Luis Oscar Estrada, que empezaba una banderita a salir del tema ambiental, ¿verdad? Entonces miramos los temas comerciales, pero ahí es donde empezamos a asociar comercio con requisitos y temas de sostenibilidad y todo lo que el cliente está requiriendo actualmente. Entonces empezamos a ver que surgía esta banderita de temas ambientales y fue ahí donde se tomó la decisión de crear el departamento ambiental en Vestex, el cual estoy trabajando desde el año 2013. Entonces tenemos ya bastantes años trabajando en temas de cumplimiento y sostenibilidad. En términos generales, pues así fue que surgió, ¿verdad? Por la así necesidad. Fue como surgió, fue por necesidad. De los clientes. Supongo que eso es un requisito o una necesidad que ustedes determinaron a raíz de los diversos comentarios de los clientes. Me imagino que por ahí fue surgiendo un poquito. Hablabas del
de las exportaciones del sector. Ahí para que nos puedas contar primero quiénes son sus principales clientes. Sabemos que son muchas marcas, pues nosotros no las vamos a tocar, pero sabemos que son grandes marcas que le solicitan pues a las empresas que en este caso está representando, pero que nos puedes contar un poquito a dónde se van estas prendas, y también importante que entendamos los diferentes, como mencionabas, todo el clúster. Entonces como que entiendo que hay una parte que hace confección y todo, y que nos comentes un poquito cómo es la cadena de valor del sector vestuario y textil. Sí, lo que te comentaba, este es el principal sector exportador del país, representa el 3.3% del PIB, genera más de 50,000 empleos formales. Donde hay industria, hay desarrollo, ¿verdad? Entonces es importante mencionarlo. Nuestro principal socio comercial, pues por naturaleza, es Estados Unidos, ¿verdad? Es el mercado que tenemos más cerca. Punto número 1. Punto número 2, tenemos el DR-CAFTA, que es el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Centroamérica. Y eso nos brinda las condiciones necesarias para poder utilizar insumos que se hacen en la región, tanto en Centroamérica, Guatemala, para poder elaborar prendas y enviarlas a Estados Unidos con un beneficio arancelario. Nuestros principales clientes, podemos hablar de grandes marcas, pero digamos, para mencionar las más conocidas, tenemos a Target, Walmart, trabajamos para Polo, para North Face, Columbia. Y si te das cuenta, te menciono marcas desde que hacen prendas básicas hasta marcas que son de productos más elaborados, porque al final en Guatemala lo que hacemos no solamente son prendas básicas. Quizás así empezó la industria en los años 80, pero ahora nosotros en Guatemala nos reconocen los clientes como un país que trabaja con valor agregado, porque realmente la costura en Guatemala, la gente cose muy bien y la calidad es muy buena. Entonces la industria trabaja bien en términos de calidad, en términos de tiempo. Nosotros tenemos esta agilidad de mandar prendas de forma inmediata a Estados Unidos. Cumplimos con altos estándares de cumplimiento social, ambiental, y todo esto ha hecho que los clientes se enfoquen más en nosotros. Al final nosotros competimos no en Guatemala, nosotros nos complementamos, somos un clúster y entre nosotros nos abastecemos, ¿verdad? Lo que te comentaba, tenemos fábricas de confección que se abastecen de fábricas que hacen el tejido en el país. Nosotros competimos con mercados asiáticos, ellos son realmente nuestra competencia, y lo difícil te diría que lo más duro es competir con mercados que tienen costos muy bajos, porque al final nosotros no competimos contra Asia por tema de costos, nosotros seguimos en el mercado y competimos por temas de calidad, de eficiencia, de cumplimiento, de cercanía con el principal proveedor, y pues gracias a que tenemos también el DR-CAFTA. Entonces sí, es una industria bien competitiva, es una industria marginal, es una industria de costos, y las empresas tienen que cumplir. O sea, si hay una empresa que no cumpla, el cliente se va a ir con la empresa que está al lado, o el cliente se va al otro país. Entonces sí, es una industria bastante competitiva, y por lo mismo es una industria muy auditada también. Gracias, Andrea. Justamente pues tocabas un punto, ¿verdad? El tema de cómo los clientes están buscando ese tipo de cumplimientos, y eso lo hacen a través de las auditorías. Conforme pues nos contabas ahí que desde 2013 pues has ido desarrollando el departamento de asuntos ambientales. ¿Qué retos viste al principio y qué pasos han dado ustedes para poder cumplir primeramente con la legislación ambiental guatemalteca? Ok, pues de entrada te puedo decir que ha habido una gran evolución. Del año 2013 la industria no es lo mismo a lo que es actualmente. Cuando empezamos a trabajar el tema ambiental, te diría que las empresas tenían licencia ambiental y quizás una que otra pues había hecho inversiones para ser más eficiente y demás. Pero hoy en día la industria tiene que cumplir con lo elemental, que es por lo menos tener tu licencia ambiental, por lo menos cumplir con los parámetros establecidos en el reglamento de aguas residuales. El cliente ya no busca solo cumplimiento a nivel nacional. De hecho, tenemos muchas certificaciones, y para que las empresas logren pasar estas certificaciones de base tienen que tener el cumplimiento legal nacional. Entonces sí hemos visto mucho la evolución de las empresas. Nosotros como Vestex hemos apoyado en brindar herramientas, en dar asesorías para apoyarles en su cumplimiento. También tenemos una relación estrecha con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Estamos siempre pendientes de los posibles cambios que puedan haber en las normativas o la normativa que pueda surgir tanto en Guatemala como en el mundo. Entonces sí estamos como en esta constante vigilancia de normativas, de tendencias. Tenemos acercamiento muchísimo con clientes también para conocer qué es lo que el cliente está buscando, ¿verdad? Nos acercamos muchísimo también a las empresas para conocer qué es lo que están haciendo, y te puedo decir que antes contaban con licencia ambiental hace 2013. Ahora las empresas tienen un departamento específico para temas de compliance, tienen una persona que se encarga puntualmente para temas sociales, una persona que se encarga para ver todos los temas ambientales, para darle seguimiento, porque lo que te comentaba es una industria muy auditada. Entonces esta persona que se encarga del tema ambiental está casi que semanalmente atendiendo auditorías. Entonces tiene que llevar registro, tiene que llevar indicadores, tiene que monitorear. La industria ha evolucionado para bien, y creo que va a ir mejorando conforme los años, porque también es algo que el cliente está exigiendo. Y cuando yo te hablo de cliente aquí, me refiero a las marcas. Las marcas tienen sus propias metas y tienen sus propias, por ejemplo, Gap le pone mucha atención a reducir el consumo de agua, Walmart le pone mucha atención al uso adecuado de químicos, un Polo busca más reducir emisiones, Nike igual. Entonces la forma en la que el cliente logra cumplir es por medio del productor. Entonces si yo trabajo para un Nike, yo tengo que cumplir con todo lo que Nike me está requiriendo para poder venderle. Si yo como empresa no cumplo los criterios de Nike, Nike no me va a contratar, por más que yo tenga una calidad en la costura, por más que yo tenga bajos costos, por más que yo exporte kafta. Si yo no cumplo con temas de sostenibilidad, con todos sus requerimientos, ellos no me van a contratar. Es parte de lo que mencionabas, o sea, al final la cadena de valor de Nike pues los incluye a ustedes como principales proveedores, sí, de al final los productos que ellos comercializan. Y si no hay un cumplimiento, inclusive creo que para atrás, o sea, todo tiene que venir en cumplimiento, ¿verdad? Entonces súper interesante, un sector bastante dinámico, bastante grande, como sí, mencionabas, el top número 1 en las exportaciones. Hablabas un poquito de las herramientas que trabajaban. Estas están enfocadas en cumplimiento local. Ambas. En ambas. Sí. Entonces, si nos puedes comentar, o sea, ¿qué herramientas tendrás, por ejemplo, para un cumplimiento local, y una herramienta que esa, me imagino, es mucho más desarrollada para un cumplimiento pues más amplio, más de lo que le pide la legislación ambiental? Sí, de hecho, el enfoque en el tema ambiental en Vestex lo manejamos desde dos perspectivas. El primero es el tema de cumplimiento local, ¿verdad? Todo lo que es legislación nacional. Y el segundo es en el tema de criterios de clientes, ya de requisitos, temas de sostenibilidad, cosas que no están cubiertas en la legislación nacional. Entonces, hemos trabajado material enfocado en función a estas dos áreas. A partir del año 2021, post pandemia, que fue un año complejo. Ajá, un año que nos movió y que de hecho hizo que la industria se adaptara, porque esto es una industria que es muy resiliente y que logra adaptarse a pesar de las disrupciones que hay. Trabajamos con campañas de sensibilización, porque nos hemos dado cuenta que en el tema ambiental sí es muy importante que no solo a nivel gerencial o mandos medios la gente que trabaja en las fábricas entienda el tema, sino si necesitamos trasladarle esta información a los operarios, si necesitamos que el mayor porcentaje de gente dentro de la fábrica comprenda el porqué de la importancia en cumplir con ciertos criterios, por qué cerrar el chorro, cosas básicas, por qué apagar la luz, por qué apagar la maquinaria en cierta hora del día, ¿verdad? Entonces hemos hecho estas ciertas campañas de sensibilización, donde lo que buscamos es capacitar a mandos medios y que ellos puedan tomar de referencia nuestra presentación y nuestro material y trasladárselo a sus operarios, ¿verdad? Para que sea un efecto cascada, y que también los operarios puedan también trasladarlo en sus hogares, y así lograr esta comunicación no solamente en las empresas, sino también en la comunidad. Entonces hemos trabajado campañas en temas de cuidado del recurso hídrico, porque es importante cuidar el ambiente, cosas desde lo más básico, ¿verdad?, hasta cosas un poquito más elaboradas. Hace 2 años tuvimos la campaña de por qué es importante clasificar los residuos y desechos sólidos. Estábamos en ese momento que iba a entrar en vigencia el reglamento
para clasificación de residuos y desechos. Nos enfocamos muchísimo en esa parte y de hecho tuvimos una buena respuesta. Si ustedes van a visitar fábricas, van a ver que la mayoría tiene los 7 botes, ¿verdad? Cuando inicialmente la clasificación era de los 7 colores, ¿verdad? Vidrio, metal, plásticos. Las empresas lo adoptaron muy bien porque al final no era solo un tema de requisito del gobierno, sino es un tema que ya el cliente se los estaba pidiendo. Entonces, el simple hecho que nosotros les hayamos dado las herramientas para poder comunicarlo, trasladárselo a la gente, el material ya solo para colocarlo, pues les facilitó a ellos el cumplimiento. El año pasado y nos hemos enfocado mucho en el tema del cuidado del recurso hídrico. Sabemos que el agua es un bien elemental tanto para la industria como para el país y el consumo humano, así que nosotros nos hemos preocupado mucho por cuidar el agua. Las empresas han hecho inversiones altísimas para plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas que van a costar hasta $2.5 millones, son plantas impresionantes. Por ejemplo, las empresas también ya saben que pueden hacen planes para monitorear. Por ejemplo, ya tienen contadores de agua. Antes, hace 20 años quizás no habían, pero hoy las empresas ya tienen sus contadores porque necesitan monitorear el consumo, qué es lo que entra versus qué es lo que sale. De ahí también surgen ideas de, ok, si estoy consumiendo tanto, ¿cómo puedo hacer para reducir mi consumo? Entonces ya empieza todo este tema de inversión de las empresas para tener maquinaria más eficiente, de utilizar menos agua y concientizar también al colaborador. Y así hemos visto cómo poco a poco las empresas han ido adoptando. Y en temas en temas de regulación ambiental, nosotros trabajamos en el 2018 trabajamos la guía ambiental, que justamente lo que buscaba era alinear tanto al empresario como al asesor ambiental, que es el encargado de hacer los instrumentos ambientales, como al mismo asesor del Ministerio de Ambiente, porque no podemos pensar que el Ministerio de Ambiente conozca a todos los sectores, ¿verdad? Puntualmente. Entonces pensábamos que la guía era una herramienta práctica para que tanto el asesor ambiental del Ministerio de Ambiente como el asesor que hace el instrumento ambiental sepan qué es esta industria, porque lo que te comentaba, no somos una industria que solo maquila, somos una industria que hace valor agregado y somos un clúster bien complementado. Entonces, que seamos un solo sector no significa que utilicemos los mismos insumos y que impactemos de la misma forma. Cuando hicimos la guía, duró casi un año el trabajo de la guía. Empezamos haciendo visitas con las empresas, visitamos cada uno de nuestros subsectores. Tenemos empresas de hilatura, que la hilatura es la que sirve para hacer el tejido. No es y aparte tenemos el hilo coser, que es el que se utiliza para ensamblar las prendas. Entonces visitamos fábricas que hacen hilados. Por ejemplo, una hilatura tiene más maquinaria, no tiene tanta gente, entonces utiliza más energía eléctrica. Visitamos fábricas de tejidos, que es más o menos la misma forma. Fábricas de teñido, aquí es donde podemos encontrar un poquito más el uso del agua, ¿verdad? Donde más las empresas tienen que enfocarse al tema del tratamiento de las aguas residuales. También tienen uso extensivo en energía eléctrica. Visitamos fábricas que hacen cintas o tejidos angostos, que es prácticamente una mini textilera, porque en vez de hacer una tela así, hacen una telita así, ¿verdad? Entonces la máquina es más chiquita, pero de igual forma consumen energía. Tuvimos la oportunidad de visitar empresas que hacen calcetería también. Somos muy fuertes en calcetería también. Nuevamente, uso extensivo de energía eléctrica, no tanto temas de agua, ¿verdad? Las aguas es los baños de la gente que trabaja ahí. Pero si también nos fuimos a las fábricas de confección, ahí ya no vemos tanto uso de energía eléctrica, sino que aquí lo que vemos es más mano de obra, es gente cosiendo, ¿verdad? Entonces el impacto realmente es distinto. No es lo mismo la forma en la que el agua que se descarga de una fábrica de confección, que es más que todo aguas de tipo ordinario, lo que hablamos de baños y demás, que el agua que se descarga de una tintorería, por ejemplo. Los sistemas de tratamiento son totalmente distintos. Ajá. Entonces hicimos toda esta visita, investigamos cuáles son los insumos que se utilizan en cada uno de estos subsectores, de qué forma impacta, y en función de eso pues ya hicimos la guía, ¿verdad? El primer paso era aclararle a todos que a pesar de que somos un sector,
tenemos diferentes impactos y utilizamos diferentes insumos y las operaciones son distintas a pesar de que nos complementamos. Entonces la primera parte de la guía pues fue conocer eso y establecer las diferencias de cada uno de ellos. Y luego pues ya empezamos a trabajar en talleres. Hicimos mesas de trabajo con cada uno de estos subsectores para pues, conocer qué es lo que estaban haciendo, impactos y demás. Se trabajó el borrador y posterior a eso pues ya tuvimos reuniones con el Ministerio de Ambiente, porque estas guías son aprobadas por medio de acuerdo ministerial y ese era el fin, ¿verdad? Tener un documento que nos pueda respaldar como industria y poder indicar de qué forma nosotros estamos trabajando, qué utilizamos, de qué forma impactamos y conforme a ello, qué compromisos tenemos que nosotros adquirir en nuestro plan de gestión ambiental. Entonces pues la guía fue aprobada, sí tuvimos muchas reuniones con el Ministerio de Ambiente hasta que logramos encajar ambos, tanto sector textil y vestuario como Ministerio de Ambiente, y ya logró salir la guía ambiental. Sí, justamente estás haciendo una homologación entre alta dirección, entre operación, entre asesor ambiental y entre también el gobierno, que es el que al final va a aprobar pues estos tipos de operaciones. Entonces ahí pues se vio todo el tema. Eso aquí, y que también vimos que era bien importante que las mismas empresas conocieran qué conlleva tener un instrumento ambiental. Porque algo que le hemos dicho a las empresas desde Vestex es que tener licencia ambiental no es solo, no queda ahí el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento empieza desde que nosotros revisamos cada uno de los compromisos que están en este plan de gestión ambiental. Entonces, tener la licencia es como el documento final, pero realmente el cumplimiento me lo va a dar el instrumento ambiental. Sí, yo hago mucho la analogía de que la licencia ambiental funciona lo que es el NIT. Uno nace a la vida en temas fiscales, pero no quiere decir que esté pues solvente en temas de impuestos. Igual es la licencia, sino que tiene sus compromisos y se debe de cumplir esos compromisos para poder pues estar solvente ambientalmente. O sea, el proyecto sale a la vida con la licencia ambiental. Exacto. Entonces sí es bien interesante que han hecho un arduo trabajo. Creo yo que es un trabajo de un año, pues de estar en temas de reuniones, supongo que cambios y revisiones y modificaciones que les pidan a los documentos. Y eso pues al final tienen que hacer todas estas visitas de campo, porque es bien importante que en el texto vaya realmente lo que en campo está. Exacto. Entonces, y incluir cada uno de estos, ahí sí como mencionabas, todo el clúster, se me quedó cabal esa palabra, porque pues son todas las partes de la cadena de valor que ustedes tienen pues aquí en Vestex. Interesante pues cómo lograron este tipo de herramientas. Y que eso ayuda pues a las empresas a adherirse y que sea pues al momento de presentar o tener su cumplimiento local sea un poquito más fácil. Ahora me quiero ir un poquito más a lo internacional, que es de donde vienen los requerimientos de los clientes. Cuando son temas internacionales, ¿qué tipo de metodología o herramientas usan ustedes como para ir detectando, ya sea, no sé, a través de una posible auditoría o de posibles programas que ustedes tengan para ir identificando pues estos puntos de mejora y ir pues promoviendo en sus empresas que lo vayan a poder alcanzar? Pues creo que te diría que son las certificaciones. Es lo que te comentaba, esa industria está muy auditada y la industria tiene que cumplir con diversas certificaciones, no existe una sola. Dependiendo del cliente al que se le exporte, es la certificación que la empresa por lo general saca. No necesariamente es así, pero por lo general así es como funciona. Como lo hemos detectado, temas de certificaciones, tenemos mucho acercamiento con los clientes. Por lo general, yo visito, a veces voy a foros internacionales donde también escucho qué es lo que está pasando afuera y de ahí es donde yo me entero por dónde viene más o menos el norte, ¿verdad? Y te puedo decir que lo que hemos visto últimamente es el tema de trazabilidad. Hoy no basta con que las empresas tengan licencia ambiental y solo el exportador, que sea, por ejemplo, aquí el final de la cadena es la confección, solo con que la confección tenga licencia es suficiente. No. Ahora el cliente lo que está buscando es que toda la cadena cumpla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este saco, si está certificado, que toda la cadena hacia la hilatura esté certificada. Los clientes o las marcas hoy en día no se van a arriesgar a trabajar con empresas que no cumplan,
por todo este tema del greenwashing y todas estas iniciativas que han surgido principalmente en la Unión Europea. Entonces procuran más conocer cómo están trabajando las empresas. Le ponen muchísima atención al tema de trazabilidad. Entonces, dependiendo del cliente al que se le trabaje, es la certificación que se saca, pero el cliente necesita asegurar que no solamente conocer qué insumos son los que están utilizando, sino de qué forma lo están haciendo, porque no se trata solo de utilizar un hilado de PET reciclado, por ejemplo. Ok, la empresa está utilizando un hilado de PET reciclado, pero ¿qué más hace? Está produciendo bien, está utilizando menos energía, está utilizando menos agua, está recirculando, está reutilizando cartón, o sea, cualquier cosa de estas. El cliente se enfoca por ver, digamos, la parte holística del cumplimiento, no solamente que el insumo que utilizó es reciclado o que la forma en la que lo están haciendo es de forma responsable, sino el cliente busca hasta atrás de la cadena porque necesita el compromiso de todas las empresas para poder el cliente poner en su etiqueta o en su información final: yo estoy cumpliendo con mis metas, con mi reducción de emisiones y demás, y para eso necesita el compromiso de los productores. ¿Esta certificación tiene algún nombre o tiene algún...? Tenemos muchas certificaciones. Digamos, la que está ahorita, la que más están llenando las empresas es una que se llama Higg Index. Higg Index es una herramienta de autoevaluación ambiental que surge a raíz de la conformación de una organización internacional que antes se llamaba Sustainable Apparel Coalition, ahora se llama CASCIL. Nosotros somos miembros ya de CASCIL también, y esta organización fue fundada por Patagonia y por Walmart. Si te das cuenta, son dos marcas bien distintas, ¿verdad? Un Walmart como más prendas básicas y un Patagonia, una marca de valor agregado, de alta calidad, una marca que se preocupa mucho por temas de sostenibilidad, reuso y demás. Entonces estas dos marcas se dieron cuenta que los productores a nivel mundial estaban siendo muy auditados y que cada cliente pedía cosas distintas. Entonces pensaron, bueno, creemos una herramienta que sea la única con la cual varias marcas podamos auditar a las empresas. Entonces se creó esta herramienta que se llama Higg Index. Realmente Higg no significa nada, solo fue el nombre que le pusieron Higg, Higg FM. Y esta herramienta lo que hace es que las empresas se autoevalúen. No es que la marca llegue a la empresa a auditar, sino que es una autoevaluación. Esto con el fin de que la empresa logre tomar conciencia al momento de autoauditarse, de conocer por dónde están, digamos, sus deficiencias y dónde están las fortalezas que tienen. Entonces se creó el Higg FM. Desde el año, actualmente tenemos más de 95 empresas que están llenando Higg FM, y los temas que esta herramienta evalúa son temas de residuos y desechos sólidos, eficiencia energética, temas de emisiones de gases de efecto invernadero, temas de gestiones de residuos, creo que ya comenté, manejo adecuado de químicos, eso es muy importante en esta industria. Y así, en función de cada una de estas áreas, digamos, la evaluación va llevando preguntas enfocadas a cada uno de los subsectores, porque al final las preguntas van enfocadas dependiendo si es textil o si es confección, ¿verdad? O si es hilatura, ya están como adaptadas a cada una de las actividades. La empresa va llenando las preguntas y va sacando un puntaje, y lo que busca la marca es no que saque 100 puntos, porque va a ser imposible que una empresa saque 100 puntos, sobre todo si es una empresa nueva a la que le están pidiendo por primera vez Higg, es imposible que saque 100. Pero lo que busca la marca es, ok, hoy sacaste, 50 puntos, el siguiente año quiero 70, ¿verdad? Lo que busca Higg FM es una mejora progresiva. Y para esto es importante que las empresas tengan una persona encargada, que es lo que te comentaba, que ahora ya hay, en las fábricas ya hay departamentos solo de compliance para social y ambiental. Entonces esta persona se dedica a analizar datos, porque no solo es de certificarme, lo que te comentaba con la licencia, no solo es tener licencia ya, sino es saber cómo estoy cumpliendo. Entonces estas personas se encargan de verificar el puntaje, de ver en dónde están sus deficiencias, en dónde están sus oportunidades, dónde ya están bien, ¿verdad? Y tiene que conservar, porque estar bien no significa dejarlo ahí. Hay que ser constante en las cosas que se hacen bien.
Entonces analizan todos esos datos y el siguiente año se hace una programación y lo que buscan es que las empresas vayan mejorando progresivamente, ¿verdad? Que vayan mejorando su puntaje. Y si has visto, o sea, sí. Así de buena mano que han tenido diferentes mejoras. Sí, y es que no les queda de otra. O sea, si no hay una mejora sustancial que se pueda comprobar, no te van a dar el trabajo. O sea, si tú quieres seguir trabajando con tu cliente, tú tienes que cumplir, no hay opción. Y en los casos de éxito que has visto en implementación de eso, me imagino que también va una mejora tanto en desempeño ambiental, pero eso también se traduce en una mejora pues de eficiencia, que eso reduce costos al final de cuentas de cada una de las operaciones. Total, al final es un tema de, digamos, los productores en Guatemala han invertido mucho en temas de eficiencia, por temas de reducción de costos. Punto número 1, ¿verdad? Realmente Guatemala no es un país barato para producir. Entonces, los empresarios han tenido que ver de qué forma ahorran. Han invertido en máquinas más eficientes. Y el otro tema es en cuestión también del mercado. También a mí, si yo soy un empresario, si yo soy una empresa que consumo menos, que soy más eficiente, que estoy logrando competir en mercado global, cumpliendo con todas las de la ley, el cliente me da el trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo ya tengo a un cliente de renombre, es muy probable que yo pueda acceder a otro cliente. Entonces, también es cuestión de competitividad. Realmente el tema de sostenibilidad en la industria no solo es por temas de responsabilidad de cuidar el ambiente, sino también es por tema de mercado, ¿verdad? Ya no se volvió un acuerdo voluntario como anteriormente se trabajaba para el sector de vestuarios textiles, sino que ahora si no están en esto, no estás en la jugada. No estás en la jugada y no hay acceso a ningún mercado. Interesante. Sí, es una industria bien competitiva. Y lo que te comentaba, competimos con Asia. No competimos entre nosotros nos complementamos. Y competir con Asia es muy duro porque ellos sí tienen costos mucho más bajos, tienen gobiernos que los apoyan, o sea, en el sentido de que tienen, por ejemplo, Vietnam tiene un gobierno que subsidia su industria textil, eso ya es bastante, Entonces, competir con ellos es bastante difícil y ahora que hay empresas que también trabajan todo este tema de fast fashion, ¿verdad? Y que realmente no cumplen con todos estos criterios. Es bien difícil para las empresas que sí cumplen competir, o sea, con los que no cumplen y aún así están vendiendo. Entonces es un reto como bastante fuerte. No, me imagino que tienen ahí bastante, la pasan un poquito ocupados ahí en el departamento. Te quería comentar, pues, de todo lo que hemos visto, siempre hemos hablado de los casos de que van en función de cada una de las operaciones de los entrevistados que hemos tenido. Que nos puedas contar un poquito para ir ya concluyendo, que entendemos pues todo ya, a todos los oyentes pues les diste un amplio panorama de cómo funciona el sector, de cuál es su mercado, o sea, como mencionaba, no compiten aquí en Guatemala, sino que es hacia afuera. De incorporación de prácticas de economía circular, algún tipo de reciclaje en algunas fibras, si es posible, temas de reducción de los mismos residuos, que un caso que has visto o cómo están trabajando ustedes pues aquí en Vestex para que las empresas puedan alcanzar estos hitos. Pues de hecho hay una empresa en Guatemala que ya hace hilados de base de PET reciclado. Un gran porcentaje de las empresas de confección de la industria textil ya utiliza hilados de PET reciclado, pero para utilizarlo no es solamente comprarlo y utilizarlo, ¿verdad? Tengo que estar certificado. Entonces hay certificaciones como el Global Recycle Standard, que lo que te certifica es que se está utilizando un hilado de PET reciclado y que la empresa, además de eso, está cumpliendo con todos los criterios ambientales, sociales y demás que esta herramienta te pide, que esta certificación. También hay certificaciones como el Recycle Claim Standard, que esta lo que certifica es que toda la cadena está utilizando insumos reciclados, ¿verdad? De productos reciclados. Hemos visto empresas que, por ejemplo, todo el retazo que queda, porque como es una industria de confección, cuando se hace el corte queda muchísimo retazo. Este retazo lo venden a empresas que lo utilizan para hacer relleno de
de colchones y demás. Y al final, digamos, toda esta tendencia de circularidad o de reuso y reciclaje también viene amarrada a la visión de los mismos clientes. Es que es lo que te comentaba. Nosotros trabajamos en función de tema nacional e internacional, y hoy en día hemos visto que el cliente ya se está enfocando más a una moda un poquito más como más, aesthetic, o sea, más tradicional. Más tradicional a largo plazo. Que dure más que tiempo. Dure más. Ajá. He visto, sí, que diferentes marcas. Patagonia creo que lo maneja mucho. Patagonia. Es una prenda que ellos dicen te va a durar mucho toda tiempo. Tu vida. Y obviamente el costo también es un poquito más elevado, pero ellos es lo que dicen. Pero es calidad. Pero es calidad, exactamente. Es un producto que te va a durar bastante tiempo. Ajá, entonces el cliente ya está trabajando mucho prendas de valor, o sea, de alta calidad. Ya el mismo cliente desde el diseño ya está pensando de qué forma va a descartar la prenda, de cómo vamos a evitar que se vaya al vertedero. Entonces el cliente mismo te va a decir, este diseño va en función de esto, vamos a utilizar estos insumos para que al momento que llegue a su vida final, este producto pueda ser reutilizado, o que ciertos insumos que se utilizaron en la prenda se puedan utilizar para hacer otro hilado, ¿verdad? Porque reciclar en esta industria no es tan fácil, ¿verdad? Sí se necesita un equipo o como una tecnología pues bastante nueva para poder hacer este reciclado de hilado de tejido a tejido. Hay que separar las fibras, o sea, normalmente las prendas van como fibras sintéticas, algodón, naturales. Entonces hacer esta separación no es tan fácil para hacer un reciclaje. Entonces sí ha surgido diferentes tipos de modelo de negocios en el reuso, en el reciclado, ¿verdad? Entonces el mismo cliente te va dictando como por dónde vamos. Qué bueno que sí hay, o sea, había escuchado, pero justamente qué bueno que lo pudiste aclarar, de que ustedes pues en el sector sí tienen estos procesos de modelos, de estos modelos de economía circular, así como mencionabas justamente con el PET o con estos retazos que sirven para otro producto, que al final lo que se busca es eso, pues que las materias, los subproductos que se generan de ese proceso sirvan como materia prima para uno nuevo. Sí. Para poder ir, ya nos contaste bastante, te agradezco. Para ir concluyendo, quisiera que nos contaras los retos que tiene ahorita el sector en el corto y el mediano plazo, en el contexto de nuestra región. ¿Cuáles son los retos que ustedes que ya tienen mapeados, que tienen que venir a ver de otra forma a través de los diferentes innovaciones hay que resolver? Bueno, yo diría que un reto es el surgimiento de todas estas iniciativas y certificaciones que van surgiendo a lo largo de los años. Creo que platicamos al inicio un poco del tema del Green Deal y todas estas iniciativas verdes que van surgiendo. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una directiva puntual o tiene una estrategia puntual para todo el manejo de textiles en Europa. Tiene una directiva enfocada al tema del ecodiseño, todo el tema de pasaporte verde, de responsabilidad extendida al productor, en donde realmente todavía no hay claridad de cómo se va a manejar esta responsabilidad extendida, ¿verdad? Si va a ser clientes o cómo va a ser el modelo. Sí, mencionan el título, pero no han dado los lineamientos. Exacto, o sea, está como el esquema, pero no está puntualmente el cómo. Entonces es cuestión de ir, o sea, tenemos que estar al día, tenemos que estar vigilando constantemente qué es lo que está pasando en el mercado. Esto está pasando en la Unión Europea, pero te puedo decir que ya está pasando en Estados Unidos. El año pasado en California, en el estado de California, aprobaron una ley de responsabilidad extendida al productor para vestuario y textiles solo en el estado de California. Entonces, este año justo acaban de conformar un grupo por parte de asociaciones de marcas y textiles en California, que lo que van a buscar es hacer un programa de el cómo, ¿verdad? Precisamente el cómo va a ser esta iniciativa para que las marcas puedan hacer toda esta responsabilidad extendida. Entonces, tema de recolección de residuos y desechos, tema de evitar que llegue al vertedero. Eso está pasando en California. Aquí al lado con nuestro principal cliente, estados como Washington y Nueva York también tienen iniciativas donde están trabajando temas también de recolección. Al final lo que buscan todos es evitar que las prendas vayan al vertedero.
y por ser, digamos, Estados Unidos nuestro cliente por naturaleza, pues nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces es una industria que ha sido bien resiliente. Hay muchas disrupciones en el mercado, temas de logística, temas de puertos actualmente en el país, guerras, precios, o sea, tenemos muchos factores que afectan a la industria. Recientemente los sismos, ¿verdad? Hubo empresas afectadas y que han logrado salir adelante, ¿verdad? Entonces es una industria muy resiliente, nos toca adaptarnos constantemente, conocer qué es lo que está pasando para obtener siempre esta respuesta inmediata, que es lo que ha caracterizado la industria. Siempre hemos tenido la capacidad de responder de forma inmediata. Cuando fue pandemia nos especializamos en mascarillas, ¿verdad? Entonces, la industria se transformó y todo fue mascarillas, y gracias a eso pues la industria logró sobrevivir. Ya pasado pandemia pues ya logramos estabilizar regresar a la normalidad, pero te diría que toda esta diversidad de iniciativas que van surgiendo, de certificaciones, el cambio de los intereses del consumidor, es totalmente distinto. Es el tema de ser transparentes es súper importante. La trazabilidad va amarrada con la transparencia, porque para el cliente el sinónimo de trazabilidad es transparencia. Eso es, por lo menos eso es lo que yo he entendido. Si una empresa logra tener data concreta, logra analizarla y logra implementar mejoras, pues la empresa logra salir adelante. Pero si las empresas hoy en día no tienen a alguien que analice data, que dé este monitoreo, no van a lograr cumplir. Entonces hoy siento que eso es algo que está pasando. Entonces adaptarnos es, creo que el principal reto. Seguirnos adaptando siempre ha sido un reto. Competir con países o con mercados que realmente no cumplen como nosotros estamos cumpliendo. Somos una industria muy auditada. Hay empresas en otros países que exportan muchísimas prendas de fast fashion y no necesariamente están cumpliendo. Exacto. Entonces ellos son nuestra competencia. Entonces, ¿cómo competir con un mercado que no cumple versus un mercado que está cumpliendo y que está, ¿verdad? Creo que esos serían los grandes retos que yo vería actualmente. Pues buenísimo, lo bueno es que ya los tienen pues identificados y pues a trabajar en eso. Entonces pues agradecerte mucho pues tu espacio, Andrea, y a Vestex pues por compartirnos las experiencias, los casos de éxito que están haciendo. Creo que Vestex ya está haciendo su parte. Entonces pues para finalizar con este podcast, pues nosotros cerramos siempre con una frase. Entonces pues por una Guatemala limpia, haz tu parte.